que es más sabiamente físico. Es decir, la amenaza de la coacción recae siempre sobre lo físico. Bueno, porque, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Foucault con esa frase? Una normativa de expulsión de una casa de estudios no es corporal, pero ¿sobre qué recae la amenaza de la sanción? Sobre el cuerpo, recae sobre el cuerpo, sobre la expulsión, sobre la prohibición de poder entrar, es decir, sobre los desplazamientos. ¿Quién se desplaza? El cuerpo, el físico. Bueno, esa es la inspección jerárquica. ¿Quedó claro? Sí. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Traten de hacer el esfuerzo cada vez que hablamos de esto, de pensar en la educación. Sanción normalizadora. ¿Qué es la sanción normalizadora? En el taller, dice Foucault, en la escuela, en el ejército, reina una verdadera, a mí me encanta esta frase, micropenalidad del castigo, del tiempo. Del castigo en todos los sentidos, en todas las dimensiones, del tiempo, de la actividad, de la palabra, del cuerpo y de la sexualidad, dice Foucault. Repetimos este concepto, piénsenlo. Dice, en el taller, en la escuela, en el ejército, rige una micropenalidad. ¿Qué es una micropenalidad? Son microsanciones. Entonces, ¿de qué? Del tiempo. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, yo hoy llegué tarde, ¿no? Al llegar tarde, a mí me descuentan. Si yo tengo sucesivas llegadas en retardo, tengo descuentos sobre mis honorarios. ¿Qué pasa si falto? Lo mismo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ahora digo, bueno, no quiero darle más clases, me retiro? Ustedes van a quejar, aparte tengo que fichar, digamos, es lo mismo, es un régimen de sanción. Lo mismo ustedes llegan tarde, ¿qué hago? Yo anoto, llegó tarde, no vino, hoy por ejemplo, el resto de las compañeras no vino, anoto, no vinieron, tiene una ausencia. Ustedes saben que cada materia tiene en su currícula un régimen de presencia. Si no cumplen con el 70 al 80% de la asistencia, pasan a dar la materia libre. Fíjense, ¿ven las sanciones? ¿Cómo operan en todos sentidos? Yo les pongo el ejemplo de la escuela porque a mí me interesa, me divierte que pensemos este dispositivo como un dispositivo disciplinario. Y más que me divierte, en realidad es una descripción del dispositivo penitenciario, pero me divierte de cara a que nosotros nos divertamos y pensemos nuestras prácticas, ¿no? Porque estamos todos metidos dentro de un poder disciplinario. Micropenalidad de la actividad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy yo les pregunté, ustedes hablaron entre ustedes, ¿cuál fue mi primera reacción? ¿Tienen que decir algo? ¿De qué estaban hablando? Fíjense, mi reacción fue una relación claramente disciplinaria. De la sanción normalizadora. Préstenme atención, no me prestan atención, se va a pudrir. Se pudre, claro, me enojo, los puedo. ¿Se entiende? Claro, sí. Pero fíjense qué instintivo. Y le está hablando una persona extremadamente crítica. A ver si se entiende. Fíjense cómo atraviesa nuestros cuerpos el poder disciplinar. Pero eso en las escuelas siempre pasó. O sea, llegas tarde, yo me acuerdo que hubo una escuela que llegabas tarde y ponían una puerta vaivén que hacía un ruido terrible. Entonces, bueno, ¿por qué hace ruido? Es obvio, porque te quieren ver que vos entras tarde. Y ahora lo cierran con llave, no sé si o sí tienen que tocar timbre. Se entera toda la escuela que llegó alguien. Bueno, de la palabra, de la manera de ser, descortesía, desobediencia, es decir, como yo les decía, hay un control de ustedes. Yo ejerzo un control sobre ustedes. Yo espero que ustedes me hablen bien. Ustedes esperan que yo me dirija bien hacia ustedes, que no sea autoritario y demás. De la palabra, charla, insolencia. Es lo mismo, ¿no? Es más o menos lo mismo, distinto, uno en el ámbito de la palabra, otro en el ámbito de la corporalidad, la descortesía, la desobediencia. Del cuerpo, actitudes incorrectas, gestos impertinentes, suciedad, es lo que hablamos anteriormente. De la sexualidad, falta de recato e indecencia. Por ejemplo, que yo me venga con una zunga, o que ustedes se vengan en topless, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo se utiliza, a título de castigo, una serie de procedimientos sutiles que van desde el castigo físico leve a privaciones menores y a pequeñas humillaciones. Esto es interesante, porque esto es la micropenalidad, ¿no? Se trata a la vez de hacer penables las fracciones
más pequeña de la conducta y de dar una función punitiva a elementos en apariencia indiferentes del aparato disciplinario, en el límite que todo pueda servir para castigar la menor cosa, que cada sujeto se encuentre prendido a una universalidad castigable y castigante. Esa es la micropenalidad. ¿Se entiende? La cantidad, la infinita. Fíjense, en este primer párrafo me parece, ¿no? Pensemos en esto: tiempo, actividad, maneras de ser, palabra, cuerpo, sexualidad. Fíjense la cantidad de universos de la micropenalidad que están en juego en esta relación. Pensemos en eso. La disciplina lleva consigo entonces una manera específica de castigar. Entonces, lo que compete, dice Foucault, a la penalidad disciplinaria, es decir, a esta micropenalidad que acabamos de ver, es la inobservancia. Todo lo que se ajusta a la regla, todo lo que se aleja de ella, las desviaciones. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo Foucault con esta frase? Es muy compleja la frase. Dice, la penalidad disciplinaria es la inobservancia. Es todo aquello que afecta en definitiva el poder disciplinario. No solamente lo que está escrito, sino aquello que no está previsto, pero que entra dentro de la afectación del poder disciplinario. O sea, es un poder absoluto total. Eso es lo que está a mis ojos intentando justificar. Es decir, todo lo que se ajusta a la regla y todo lo que se aleja de ella. Acá el problema es que es la regla, ¿no? No es solamente lo normativo. Ya como vimos, son otros espacios. Castigar inaptitudes de aprender, hacer tareas, alcanzar cierto nivel. Es punible el dominio indefinido de lo no conforme. Y toma como ejemplo los reglamentos militares. Si el soldado comete una falta, ¿no? y esta falta puede ser vista de distintos ámbitos, es decir, no alcanza el nivel esperable. ¿Qué es lo que no? Soy una persona ya entrada en años, yo hice el servicio militar. Es decir, ¿cómo nos castigaban a nosotros? Cuando no podíamos hacer un ejercicio, nos volvían a castigar. Es decir, no hacer el ejercicio es no alcanzar el nivel requerido. No llegar a cierta puntuación es no alcanzar el nivel requerido. Y entonces hay un régimen sancionatorio. La falta del alumno es, tanto como un delito menor, una ineptitud para cumplir sus tareas. Es decir, ustedes no aprueban el examen. O ustedes, por ejemplo, ¿qué fue lo que yo les señalé? De que había una compañera entre nosotros que no leía bien. Yo lo había detectado, no leía bien. Claramente ahí, de parte mía, un reproche. Hay de parte mía el ejercicio de una micropenalidad. Ojo, usted no lee bien. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo opera? Claramente no va a ser apta para cumplir sus tareas. ¿Se entiende? Si no lee bien, si no escribe bien. El orden de los castigos, que los castigos disciplinarios deben hacer respetar es el de índole mixta. Es un orden artificial. Que siempre está obviamente reglamentado, ¿no? No se olviden también, esto es importante, todas las instituciones republicanas son instituciones burocráticas, tienen todos sus reglamentos, normativas, que establecen qué es lo que está primero, qué es lo que está después, cómo se llega a un cargo, cómo se abandona el cargo, cómo se sancionan a las personas, cómo se las premia. Pero también es un orden definido por unos procesos naturales y observables. La duración de un aprendizaje, el tiempo de un ejercicio, el nivel de aptitud se refiere a una regularidad que es también una regla. Hay un más allá del castigo, que es internalizar la disciplina y el conocimiento. Y acá empieza todo lo que es el contrato pedagógico. Dice, ¿cómo hacer? Bueno, presta atención, se esfuerza, pero claro, no le sale nada, no aprende nada. Bueno, ya va a aprender. Es decir, lo importante es cómo se somete a la institución, ¿se entiende?
Si se somete, es fantástico. Entonces ya va a aprender, en algún momento va a aprender. Entonces, el castigo como correctivo, castigar es ejercitar, es repetir. Esto fue así durante los manuales, los primeros manuales, y formó parte de la estructura del pensamiento, también podríamos decir pedagógico. Fíjense que dice Foucault, el castigo disciplinario lo que busca es corregir aquellas desviaciones institucionales. Cuando uno se quiere correr de la institución, quiere hacer algo que la institución no prevé, ahí hay un castigo que lo que intenta es, no, la institución lo que pretende es que ustedes vayan por este carril, no por otro, ¿no? Es decir, siempre es un correctivo de aquellos que se desvían. De ahí la palabra desviación. Recuerden que hay una rama de la sociología que se llama sociología de la desviación social, ¿no? La cuestión de la repetición era... Miren, yo tengo un ejemplo personal. Yo tenía muchos errores ortográficos en séptimo grado. No sé por qué, pero escribía con los pies. No mezclaba las S con las C. Después con el tiempo aprendí que tenían que ver con disfuncionalidades típicas de la edad, digamos. Pero era impresionante los errores que tenía. Y un maestro mío de séptimo grado, Pedro Elbar, creo que fue el mejor maestro que tuve en mi vida. Ahora les cuento por qué. Pedro Elbar me hizo escribir un cuaderno entero con 10 palabras. Y yo no aprobaba, no pasaba de curso si no le llevaba ese cuaderno con esas palabras escritas repetidas en todo el cuaderno. ¿Se acuerdan del cuaderno Rivadavia? Bueno, esa fue la sanción correctiva que me dio para que yo lo escribiera con error. Las palabras terminadas en ción, por ejemplo, y C. Hay veces que yo la escribía con S. Pero entonces me puso palabras con C y con S y con acento. Entonces yo las tuve que... Fue una cosa tremenda. O sea, ¿cuál era la idea? La idea de la repetición para aprender. ¿Por qué les digo que fue el mejor maestro que tuve en mi vida? Nos enseñaba lo que enseñaba un maestro de primaria de séptimo grado, ¿no? Lengua, historia, matemática, todas esas cosas. Entonces nos daba mucha disciplina, era muy riguroso, y en un momento decía, bueno, se acabó la escuela, ahora vamos a divertirnos, vamos a jugar al ajedrez. Y todos, se acabó la escuela, vamos a jugar al ajedrez. Y no nos dábamos cuenta que lo que estábamos haciendo era, al contrario, profundizar el conocimiento con operaciones lógicas. Para mí fue una persona que quedó grabada en mi memoria para siempre. Como él daba vuelta a las cosas. En realidad, vamos a profundizar el aprendizaje, era al revés. Y nosotros entrábamos en el aprendizaje complejo de las operaciones lógicas a partir de lo lúdico. Fíjense. Bueno, contabilidad penal. El castigo no es sino un elemento de un sistema doble: gratificación, sanción. Todo opera de esa manera. Ustedes aprueban una materia, se sienten gratificadas. Ustedes desaprueban una materia, se sienten frustradas. Es decir, se asocia la idea de sanción y de castigo a esta idea de gratificación. ¿Estamos? Cuando en rigor de verdad hay autores como Emile Cioran, por ejemplo, nihilistas, filósofos nihilistas, que ellos sostienen que todo lo contrario, que uno aprende en realidad en el fracaso. Entonces, un examen fracasado, uno ahí aprende. Es ahí donde uno aprende. Uno en rigor de verdad, cuando deja la facultad, se acuerda de aquellos exámenes en que fue bochado. Sí, obvio. Porque después
Después lo pasó a los exámenes, porque por eso terminó la facultad. Pero es ahí donde a uno lo bocharon, donde uno cometió el error, que tiene que volver a repasar. A uno lo que le queda es ese error. Fíjense que todo lo contrario. ¿Estamos? Decía Milcionán, no tolero los amigos que no me traicionan. Es decir, en la comodidad de la amistad, que es fiel, que siempre uno siempre va a contar, es decir, él lo que proponía en uno de sus aforismos era todo lo contrario, es decir, yo quiero amigos que me traicionen, para que no me hagan sentir la comodidad del acompañamiento permanente y la lealtad permanente. Que es un poco esto. ¿Estamos? Esto en otro sentido, claro está. Toda la conducta, dice, cae en el campo de las buenas y las malas notas, de los buenos y de los malos puntos, es decir, la cuestión de la puntuación, que es dramático, es uno de los temas graves de la actual educación. Es posible además establecer una cuantificación y una economía cifrada, una contabilidad penal sin cesar puesta al día permite obtener el balance punitivo de cada cual. ¿Cuál es el balance punitivo de ustedes? El currículum. ¿Qué fue lo primero que yo te dije cuando te conocí? Qué excelente carrera que hiciste. Es decir, fíjate, digo para que veas cómo estoy atravesado también por el poder punitivo, ¿se entiende? Es decir, ¿qué hice yo? Un balance de la contabilidad penal, de la micropenología en cierta manera, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces fuiste castigada? Muy poquitas, qué bien, te dije yo. Bueno, y el balance punitivo es eso. Una buena currícula escapa al balance punitivo. Es un buen alumno, una buena alumna. Pasó, tiene todas las materias con 9, con 10. O sea, hizo lo que la institución quiere. Es decir, se enderezó. Está bien encauzada. Entonces, hay una relación intrínseca y hasta casi simbiótica, yo diría, entre contabilidad penal, castigo, calificación penal y diferenciación. ¿Por qué? Fíjate, ¿qué hice yo? Lo primero que hice fue, en relación a tus compañeros, te felicito, excelente carrera, me encanta tener una alumna como vos, es decir, porque yo vi tu currículum. ¿Qué fue lo que hice ahí? Marqué la diferencia con el resto de los compañeros. Dije, vos sos diferente. O sea, no conozco a las otras, pero vos sos diferente. Yo claramente ahí establecí la diferencia. Y el sistema de micropenalidad educativa hace eso, establece micropenalidades y microjerarquizaciones de los alumnos. Todos separamos entre alumnos buenos, malos, que prestan atención, que no prestan atención, que siguen, digamos. ¿Te das cuenta? Es decir, claramente es eso, el sistema opera de esta manera. Somos nosotros, pero al mismo tiempo es lo que nosotros socialmente producimos. Es decir, todos hacemos eso. Ustedes cuando sean docentes el día de mañana van a hacer exactamente lo mismo. Porque un alumno que repite y que es creativo y que aprende y demás, qué sé yo, que es un alumno que está siguiendo lo que nosotros queremos que él siga, ¿se entiende? Está repitiendo lo que nosotros queremos que él repita. Y está siendo un ser, está produciendo una subjetividad institucional que nosotros queremos que porque yo no quiero, yo te hice una valoración tuya en base a tu pasado, no en base a esta relación. Pero vos fíjate cómo la valoré positivamente. Yo establecí una micropenalidad de antemano. Entonces, y acá viene una de las claves del poder disciplinario. Si yo establezco una diferenciación, una de las funcionalidades del poder disciplinario, ¿cuál es? Crear individuos separados, donde unos tienen más virtudes que otros, donde unos rinden mejor cuenta que otros, ¿se entiende? Esa es la productividad del poder disciplinario, la producción de subjetividad. Sí, adelante, ¿qué crees? Me acordé del video de Dussel, que había dicho algo de la pedagogía moderna propone la enseñanza a individuos, que hablaba del Emilio. Es eso. Hay una subjetividad buscada, deseada. Hay una subjetividad buscada, deseada. Entonces, acá la cosa se empieza a complejizar. ¿Por qué? Porque hay la producción, se busca una producción de subjetividad determinada. No cualquier sujeto, un sujeto. El sujeto disciplinado,
normativizado, el sujeto que repite el lenguaje de las instituciones, el sujeto que no discute las instituciones. Es decir, hay una productividad, hay la búsqueda de un sujeto productivo. Es decir, hay una productividad. Todo este sistema, todo este esquema de poder disciplinario funciona para precisamente producir un individuo, un sujeto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tipo de sujeto interesa? Bueno, ahí se empieza a complejizar la cuestión. ¿Qué hace la disciplina? Dice Foucault. Sanciona los actos con exactitud y calibra los individuos a través de un régimen de verdad. Jerarquización, categorías, rangos. Entonces, la distribución, es decir, la sanción disciplinaria que produce diferenciación, tiene un doble papel. Primero, señala todos aquellos que se desvían del poder disciplinario. Jerarquiza las cualidades, este es mejor que aquel. Jerarquiza las competencias, este tiene más competencias que otro. ¿Por qué? Y porque ha estudiado abogacía o porque tiene casi una mitad de carrera terminada. En cambio los otros solamente estudiaron licenciatura en el profesorado de educación tecnológica. Tienen más títulos, más titulaciones, tienen más competencias, más aptitudes. Pero también al mismo tiempo castiga y recompensa. Fíjense lo complejo de la operación. Esto jerarquiza, entonces tenés rangos, puestos, avanza uno en la carrera o retrocede en la carrera. El rango, dice Foucault, es lo mismo que la recompensa y el castigo, tiene la misma manera de funcionar. Entonces, el arte de castigar en el régimen del poder disciplinario utiliza 5 operaciones distintas. Compara, diferencia, jerarquiza, homogeneiza, prestemos atención a esto, y excluye. Ahora, ya sabemos lo que es comparar, sabemos lo que es diferenciar, sabemos lo que es jerarquizar, sabemos lo que es excluir. ¿Por qué homogeneizar? Hacer que juegue a través de esta medida valorizante la coacción de una conformidad que realizar. Es decir, es someternos a todos al cumplimiento de las normas de una institución. Ahí está la homogenización. Todos somos iguales cuando en rigor de verdad cumplimos con la coactividad que nos quiere, a la cual nos compele la institución. Ahí hay una homogenización. ¿Y dónde más hay una homogenización? En la productividad subjetiva. Diferencias más, diferencias menos, somos todos iguales. Es decir, somos todos obedientes. ¿Se ve? Todos creemos que somos diferentes. Ah, no, yo soy antropólogo. Ah, no, yo soy... Pero en rigor de verdad, en términos de relaciones de poder, somos todos iguales. Todos fuimos a la facultad, todos nos sometemos a las instituciones. Es decir, la idea es el sometimiento a estas estructuras jerárquicas institucionales que son producidas de la modernidad. ¿No? Bien. Entonces, dice Foucault, la disciplina es el proceso de normalización. Acá abajo. La disciplina es el proceso de normalización. ¿Qué significa esto? De aquello que es normal y de aquello que no es anormal. Y ahí viene la diferencia tajante. Es decir, ¿qué es la normalidad? ¿Quiénes son anormales? Los locos, los delincuentes. ¿Qué más es anormal? Los rupturistas, los rockeros, por ejemplo, son rupturistas. Charly García se tira de un piso 9. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Qué es? Bueno, es el acto de un artista histriónico, ¿sí? Pero no es normal. ¿Sí? Entonces hay todo un régimen, a partir de la disciplina surge un régimen de lo que es normal. Y hay márgenes de la anormalidad. García con este gesto, que no es loco, porque cuando uno habla con García no es loco, digamos, un tipo completamente lúcido, más lúcido que cualquiera, pero hace gestos que no son normales. Entonces
pasa a ser estigmatizado. Ahí vienen los estigmas. Por ejemplo, bueno, pensemos en gente estigmatizada. Hay mucha gente estigmatizada en la sociedad. El cantante este que es adicto, Chano. Por lo que le pasó, y bueno, todos empezaron a hablar que no estaba bien de la cabeza. Exactamente, por ejemplo, porque el tipo comete actos, bueno, el último fue un acto ya complejo, pero en general tenía comportamientos tremendos, chocaba los autos, producto de la adicción. Pero hay borders en la sociedad, los vagabundos, los pordioseros, los que juntan, los cartoneros, en algún punto fueron en algún momento muy border, los piqueteros, decía, hay unas zonas grises en la sociedad que escapan a la normalidad, aquellos que quieren romper las normas. Por ejemplo, las nuevas orientaciones sexuales, que rompen las normas. Por ejemplo, en un estado católico como el nuestro, el movimiento de las mujeres, que empezaron a criticar el patriarcalismo y a criticar, por ejemplo, ciertas conductas, ciertas normas legales que obligaban a las mujeres, por ejemplo, a tener hijos y no poder tener el derecho a decidir con su cuerpo qué hacer con su cuerpo. Entonces ahí empezó a haber un debate, y empezaron a haber estigmatizaciones, tanto de un lado como del otro. Empezó a haber una tensión, una lucha, una disputa por qué es lo que debe ser normativo, aceptado y qué es lo que no, Ahí, sí. Entonces lo anormal es lo que no sigue las normas. Lo anormal sería aquello, claro, lo que no sigue las normas. Y esto es una definición de la cual se ha ocupado toda la filosofía, que es aquello del orden de la normalidad y que es aquello del orden de lo anormal, Pero claramente el poder disciplinario intenta normalizar, es decir, hacer que, todos nos encuadremos en cierta manera de vivir. ¿Estamos? Hay una productividad de la normalidad. Bien. Entonces, estudiar acá tiene que ver con la productividad de la normalidad, de aquello que es normal. Porque ustedes se los está formando para que ustedes vayan a formar a otras personas en una materia determinada, ¿se entiende? Fíjense cómo todo es un mecanismo, un engranaje de aquello que debe ser normal y aquello que no debe ser normal. Yo en otros años, en el profesorado de educación matemática, me acuerdo que les preguntaba a los alumnos qué matemática aprendían. Claro, aprenden una matemática, que es la matemática eurocéntrica, pero desconocen las matemáticas indígenas, que son complejísimas, o asiáticas, o árabes. Yo también el del video, Dussel. El video también hablaba eso, Dussel. Claro. Entonces, fíjense qué interesante, como también el mismo proceso educativo maneja contenidos que son completamente eurocéntricos. ¿Estamos? Bueno. ¿Quedó claro esto? Comparar, diferenciar, jerarquizar, homogeneizar, excluir. Fíjense cómo vamos profundizando y entrando en las entrañas de lo que es el poder disciplinario, de lo que es nuestra práctica, en definitiva. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Comparamos. No, ella es mejor que... Diferenciamos, no, son diferentes, no tiene nada que ver. Una sabe leer, la otra no sabe leer. Jerarquizo. Esta va primero, esta va segunda. Homogeneizo, porque todas las dos tienen que aprender lo que se enseña acá y yo te apruebo la materia. Al aprobarte te estoy homogeneizando. Bueno, pasaron el ritual de pasaje. Ritual de pasaje. Otro concepto clave de esta materia. Ya lo vamos a ver con otros autores. Pero esto es hay ritos. La institución está armada de ritos de pasaje. El estudio universitario pues es considerado por muchos autores como un rito de pasaje, donde uno abandona un viejo estatus, que es el de estudiante secundario, y adopta el del profesional. Es un rito de pasaje. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a estudiar. Y excluye. ¿Qué pasa si ustedes no dan los contenidos? Por ejemplo, ustedes tienen una compañera del año pasado que no abandonó. No quiso, no se presentó a hacer el trabajo. Bien. ¿Qué hice yo? ¿La excluí?
no presentó el trabajo, está excluida. No aprobó. ¿Se entiende? Fíjense todas las operaciones que hay en esta relación disciplinaria. ¿Estamos? Bueno. La penalidad judicial, a diferencia de la disciplinaria, entonces, tiene por función que se refiera no a un conjunto de fenómenos observables, sino a un corpus de leyes y de textos que hay que conservar en la memoria. No diferencia individuos, sino que especifica actos. No jerarquiza, sino que hace jugar la oposición binaria de lo que está permitido y lo que está prohibido. Y no homogeneiza el poder judicial, sino que en realidad opera una división a partir de la condena. ¿Por qué hace esta división Foucault? Entre poder, entre lo que es la penalidad disciplinaria y lo que es la penalidad judicial. Porque en el entramado, en las entrañas, en la estructura de todo el aparato estatal está la penalidad judicial. La penalidad judicial es la que va a caer sobre nuestros cuerpos, la que nos va a sancionar. Entonces Foucault analiza, a ver, cómo funciona el poder disciplinario y cómo opera la penalidad judicial. Esto es dramático. O sea, entiendo que por ahí ustedes son primeras allegadas a Foucault, pero esta distinción entre penalidad disciplinaria y penalidad judicial es clave para entender cómo es que funciona el castigo al interior de un Estado. Entonces, el poder disciplinario, fíjense, busca homogeneizar. En cambio, no. El poder judicial, lo que hace con una sanción, lo que hace es diferencia. Y diferencia y excluye, pero de manera distinta, porque está creando de manera muy particular algo que difiere de la homogeneización. Es decir, lo saca de la homogeneización y crea un desviado, crea un delincuente, crea un loco, es un poder creativo el poder judicial. El poder de normalización obliga a la homogenización, pero individualiza al permitir las desviaciones, determinar los niveles, fijar las especificidades y hacer útiles las diferencias. Entonces, hay un sistema de igualdad formal y hay un sistema de desigualdades y diferencias individuales. ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor con esto? Cuando, en rigor de verdad, tenemos leyes y producción normativa que establece igualdades, en rigor de verdad hay la producción de desigualdades y diferencias individuales. Bien, ¿cómo se puede ver esto? Hay una frase, el programa, ¿recuerdan cómo abrimos el programa nosotros? Una frase de Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana, anarquista, indígena. Ella dice que es en la fase republicana de los estados cuando detrás de un vocabulario de igualdad se ocultaron, se escamotearon diferencias sociales. ¿Qué es lo que nos está diciendo Silvia Rivera Cusicanqui? Esto, es decir, el Estado maneja un lenguaje, supuestamente, el Estado o las instituciones, poco importa, maneja un lenguaje de homogeneización. Eso es el poder disciplinario. Maneja un lenguaje de homogeneización. Ejemplo, somos todos iguales ante la ley. ¿Ok? Pero al mismo tiempo produce desigualdades. Vos aprobaste, vos no aprobaste. Si vos aprobaste, te recibís de profesor de educación tecnológica y por lo tanto vos podés dar clase con ese título. Tenés una cuota del mercado laboral en la cual vos podés entrar y trabajar, y vos que no aprobaste,
no vas a poder entrar en esa cuota del mercado laboral. Está siendo segregada de esa parte del mercado laboral. Ya vamos a ver un texto maravilloso de Pierre Bourdieu que habla de este tema, ¿no? Los ritos como actos de institución. Entonces, fíjense qué interesante. Es un sistema que busca homogeneizar, pero al mismo tiempo, ¿qué hace? ¿Cuál es el producido? Diferencia. Crea diferencias en su interior. Claramente es producir la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y yo, por ejemplo? Es que yo jamás voy a poder ser profesor de educación tecnológica. Jamás. Salvo que haga la carrera que ustedes están haciendo. En cambio, ustedes, si aprueban, si siguen, ¿no?, todo el disciplinamiento, van a poder ser profesores de educación tecnológica. ¿Lo ven? Es decir, la misma institución produce diferencias. Con otras instituciones, ustedes van a ser profesor de educación tecnológica, otros van a ser en otra institución abogados. Es decir, fíjense cómo el entramado de instituciones establece categorías, segmenta saberes, segmenta disciplinas, ámbitos de trabajo. ¿Se entiende? Es decir, el poder disciplinario nos enseña a obedecer las normas, al mismo tiempo, en su complejidad, nos diferencia. Es importante que entiendan esta idea, ¿se entendió? Es decir, todos aprendemos a ser obedientes y disciplinados. Y en ese aprendizaje todos nos diferenciamos. Fíjense la paradoja entre la homogeneización, ¿no?, la normalización por el otro lado y la diferenciación por el otro. ¿Se ve cómo juegan esos tres engranajes? Son tres engranajes que parecen desconexos porque van todos unidos. Me interesaría saber si se entendió la idea. Sí. ¿Entienden? Bueno. Entonces, un sistema de igualdad formal, en principio, pero que produce desigualdades y diferencias individuales. Bien. Está fuerte la voz del otro habla. Sí. Por ahí me tengo que prestar. Sí, es una Porque persona. es fuerte. Sí, es muy fuerte y es una persona muy entusiasta. Y yo les hablo desde la reflexión. Claro, pues yo tengo que leer y hacer prestar atención. Pero no te preocupes, vamos a colgar la conversación y además estoy grabando por doble vía, así que vas a tener un audio perfecto. Pero si no entendés algo, por favor. No, sí entiendo, pero bueno, ahí tengo que consultar. Entonces, lo normal se establece como principio de coerción en la enseñanza con la instauración de una educación estandarizada y el establecimiento de escuelas normales. Acá ya entramos dentro del plano ya educativo. Sí. Entonces, se establece el esfuerzo por organizar un cuerpo médico y el encuadramiento hospitalario de la nación, la nueva nación republicana, capaz de hacer funcionar unas normas generales de salubridad. Se establece en la regulación de los procedimientos y productos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense para qué sirve todo, digamos, el armado de un ejército de médicos o de sanitaristas. Es decir, todo está en función. Hay una simbiosis clarísima entre la producción de subjetividades, la homogenización, la estandarización de saberes y el sistema económico y el sistema, digamos, social de un contexto de un país determinado, de un estado determinado. Es decir, no es que estudiamos cualquier cosa. Estudiamos, en realidad, lo que es necesario para que esa entidad estatal, esa entidad capitalista estatal, digamos, pueda funcionar. Entonces, se estudian profesiones que son necesarias para esa división del trabajo y para esa división y para esa creación de los medios de producción determinados, X, ¿no? Bueno, ¿qué es el examen? Este es el tercer elemento, digamos, de los instrumentos del poder disciplinario. ¿Qué es el examen? Entonces, se imaginan, ustedes ya conocen lo que es el examen, ¿no? Es un momento de tensión donde bueno, es un mal momento, ¿no? Tenemos que dar cuenta de lo que aprendimos, de lo que supuestamente aprendimos. Es un momento donde tenemos que repetir aquello que el docente quiere que repitamos, digamos, para ser lo más rígido posible con la definición. El examen combina las técnicas de la jerarquía
y las de sanción, que normalizan. Entonces, hay jerarquía y hay sanción en el examen. Yo tengo la jerarquía, soy docente, y además tengo el poder de bocharlas o aprobarlas. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar, de nuevo, las operatorias. ¿Por qué? Califico porque te pongo un 8, un 9, un 10, o un 4. Te clasifico en el tipo de estudiante que sos. Sos bueno, malo, regular. Y además te castigo. Te clasifico para poder seguir en la carrera y te castigo para impedirte la evolución de la carrera, ¿no? Entonces, el examen son técnicas de jerarquía para vigilar y técnicas de sanción para normalizar. Eso es el examen. ¿Estamos? Sí. Eso es el examen. Eso es lo que va a suceder el día que yo les tome un examen. Eso es lo que va a suceder. ¿Estamos? Bien. En todos los dispositivos de disciplina en el que se pone en juego el examen, ¿qué es lo que hay en juego? Claramente relaciones. Por un lado de poder y por el otro lado relaciones de saber. ¿Está claro? Es decir, no solamente están en juego las posiciones jerárquicas y la sanción, sino que además están en juego los contenidos. Y acá en los contenidos entra, bueno, hay mucha, ya lo vamos a ver con el currículum oculto, pero ustedes tienen que dar cuenta no solamente de los contenidos que están en el currículum, sino de todos los contenidos, periféricos a los contenidos, digamos, de la currículum. Es una ceremonia, es un ritual el examen definitivo. Bien. Entonces, es, bueno, en fin, es un instrumento de medición para la sanción, etcétera, etcétera. Juega con esta idea Foucault de manera permanente, ¿no? Crea un verdadero y constante intercambio de saberes, garantiza, escuchen, lo que produce el examen en la escuela, garantiza el paso de los conocimientos del maestro al discípulo, pero toma del discípulo un saber reservado y destinado al maestro, dice Michel Foucault. Esto tenía que ver con aquellas viejas pedagogías de la famosa obra maestra, ¿no? Es decir, cuando había un maestro, pensemos en los que estuvieron con Paulo Freire también, ¿no? Que claramente era un pedagogo creativo, y cuando uno aprendía de la pedagogía había una devolución. Así entendía Paulo Freire el proceso creativo, el proceso de aprendizaje. Y acá llegamos al núcleo de la concepción del programa de esta asignatura y el núcleo, el crítico del programa de esta asignatura. La escuela es el lugar, digamos, en esta productividad del poder disciplinario, en la que se crean especialmente para la escuela las famosas herramientas pedagógicas, es decir, la pedagogía. Este es el punto, ¿no? Y acá vienen todos los debates, y acá vienen las materias troncales que ustedes tienen que cursar, que son todas las pedagogías que tienen que cursar, ¿no? Que armar. Además de las clases presenciales que tienen que dar, las prácticas y demás. Todo eso forma parte del andamiaje pedagógico. Es decir, ¿sí? ¿Hay alguien? No, parecía que no. Desde hace rato que... Todo esto forma parte del andamiaje pedagógico. Es decir, ¿qué es el andamiaje pedagógico? Básicamente son las formas en las que hay que enseñar, cuáles son las buenas formas en las que hay que enseñar para poder transmitir estos conceptos, ¿no? Este punto a mí me parece clave. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben, yo se los anticipé. Es decir, hay que tener una mirada crítica de las pedagogías. Porque como ya lo dijimos creo que en nuestro primer encuentro, el problema de las pedagogías no son las pedagogías, sino que para Dulce el problema serían los contenidos. Y en mi caso particular yo le agregaría desde la mirada antropológica la cuestión del contexto. Es decir,
El problema no es cómo enseñar, sino para Dussel sería qué enseñar, y yo le agregaría desde esta materia, desde la mirada antropológica, en qué contexto enseñar. Entonces, no es que el cómo, no es, sería el qué para Dussel, y para nosotros sería el en qué contexto enseñar. Entonces fíjense esos tres lugares y repensemos esa tríada. Es decir, yo no estoy diciendo que se entienda bien la postura mía, es decir, no estoy diciendo que las pedagogías sean malas, ¿eh? Yo he leído con mucho apasionamiento Paulo Freire. No estoy diciendo que las pedagogías sean malas, pero yo creo que el qué, el contenido, y creo que el contexto son tan o más importantes, o por lo menos son tan importantes como las formas en las que hay que enseñar. A mí, si ustedes me apuran, yo creo que en esa tríada entre el qué, entre el cómo, el qué y en qué contexto, o sea, dónde, sería cómo, qué, dónde, las tres palabras, cómo, qué, dónde, me parece que son tres patas de una posición necesaria para montar cualquier dispositivo educativo. Entonces, cuando ustedes vayan, y esto me gustaría sí transmitírselo, cuando ustedes vayan a una escuela determinada, antes de entrar se tienen que parar, tener un conocimiento exhaustivo del contexto donde van a trabajar, y a partir de ahí a preguntarse sobre esas tres operaciones. Entonces, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dije? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, lo primero ahí empiezo a armar el rompecabezas del aparato, digamos, de mi aparato pedagógico, si se quiere, ¿sí? Entonces, esto me parece fundamental, porque toda la materia ha sido pensada para eso, es decir, para que pensemos el contexto, para que tratemos de pensar el contexto. Lo tenemos a Dussel, también en esta asignatura obviamente pensamos el qué, porque esta materia tiene un enfoque, como ustedes vieron, de colonial. Nosotros ponemos en crisis los relatos del Estado-Nación, vamos a ver en las unidades más adelante las mitomanías argentinas con Grimson, los mitos del Estado-Nación argentino, ¿no? Por ejemplo, todos descendemos de los barcos, en fin. Hay muchas mitologías interesantísimas que creó el Estado-Nación, que son falsas y que nosotros criticamos. Y lo criticamos desde la perspectiva de colonial. Entonces, Dussel nos viene a poner el acento ahí en el qué. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Que los argentinos descendemos todos de los barcos? ¿Somos todos blanquitos? ¿Eso vamos a enseñar? ¿O vamos a enseñar otra cosa? Que en realidad hubo un proceso de formación del Estado-Nación complejo, que varía de provincia a provincia. No es lo mismo vivir en Santa Fe que vivir acá. A mí me sorprende, yo vivo en Rincón, yo soy pampeano, además. No soy de acá. Y yo me siento un extranjero en esta tierra. Entonces, cuando yo vengo a Paraná, o sea, yo voy a Santa Fe, yo veo los niveles de violencia y de relacionabilidad en Santa Fe son completamente distintos a los niveles de relacionalidad y de violencia / amabilidad que se manejan acá en Paraná. Uno cuando llega acá, lo primero que ve es que la gente sonríe, que es amable, que es afable. Basta el ejercicio tan simple y tan tonto como tengo que ir a tal lado. Esta pregunta hecha en Santa Fe, que hecha acá, tiene derivas completamente diferentes. En Santa Fe tengo que ir a tal lado, agarrar por allá, boulevard, dale hasta el fondo nomás. Yo vengo acá y pregunto, tengo que ir a tal lado. A tal lado tiene que ir. ¿Y usted en qué viene? ¿Está en colectivo o está en auto? No, está en auto. Bueno, entonces es más fácil, no se preocupe, mire. Usted sigue por esta calle derecho, hace 8 cuadras, llega a un semáforo y ahí doble a la derecha 2 cuadras y ahí se va a encontrar con una diagonal. No doble a la izquierda, agarre esa diagonal y ahí nomás 5 cuadras en la esquina está el lugar que usted busca. Es una diferencia. Además la tranquilidad en el hablar, en la sonrisa que el santafesino escasea. La amabilidad. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser
que en aquella alteridad provincial se produce ese tipo de cultura y acá se produce otro tipo de cultura. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, ¿cuál es el propósito? Es pensar el qué, porque ya el cómo, ustedes los van a abarrotar con el cómo, con las pedagogías troncales que tienen en toda la carrera. Acá vamos a tratar de pensar el qué y en todo caso a desconfiar del qué y vamos a pensar en el cómo, en el dónde, en el contexto. ¿Estamos? Ese es un poco el esfuerzo que vamos a hacer a lo largo de todos nuestros encuentros, si es que lo logramos. ¿Estamos? Bueno, yo quisiera terminar la exposición. Vamos a tratar de por lo menos de ver el examen y hacemos una pausa, si les parece, porque ya tenemos, no sé qué hora es. 5 menos cuarto. Ay, se nos fue la hora. Porque después tenemos que volver nosotros. Perdón, no sabía que. Yo pensé que 16:45. Bueno, mejor. Mejor. Se nos pasó. Bueno, entonces la escuela es el lugar de elaboración de la pedagogía. ¿Estamos? La escuela es el lugar de la pedagogía. El examen, entonces, es todo un mecanismo. Entonces yo consigo todo un mecanismo que une a cierta forma de ejercicio del poder, cierto tipo de formación del saber. Es decir, poder y saber van de la mano, no van separados. La economía invierte, entonces el examen invierte la economía de la visibilidad en el ejercicio del poder. Está claro eso, ¿no? Es decir, hay una mesa y yo digo saquen una hoja y escriban. Es decir, claramente ahí se ejerce visiblemente, físicamente el ejercicio del poder. El examen hace entrar también la individualidad en un campo documental, es decir, yo documento el paso por el examen. Usted, fulanita, se sacó tal nota, menganita se sacó tal otra nota. Es decir, entra en la burocratización, que es otro elemento fundamental del poder disciplinario. Cada una tiene su legado. Lo mismo yo, todos tenemos. En una institución todos tienen un legado, una historia, que está escrita burocráticamente. El examen, rodeado de todas sus técnicas documentales, hace que cada individuo, de cada individuo un caso. Es decir, lo singulariza. Recuerden esta faceta de productividad del poder disciplinario, la singularización. ¿Estamos? Bien. Bueno, con esto damos por terminado el examen equivale a la ceremonia de esta objetivización. Bueno, es un tema que desarrolla Foucault. La individualidad, lo que hablábamos, la individualidad en el campo documental, la constitución del individuo como objeto descriptible. Bueno, en fin, las invito a que lean entonces el capítulo. A que lean el capítulo de Foucault, así lo debatimos la clase que viene, le damos un cierre para aquellas preguntas que les hayan quedado. Quedó claro entonces esos tres instrumentos del poder disciplinario. Quedó claro. La inspección jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. Son los tres. Lo que a mí me interesaría es entonces que ustedes memorizaran también, esto es importante memorizarlo, que en la productividad, en la homogeneización del poder disciplinario, hay la productividad de una subjetividad individual. Todos somos diferentes finalmente. La otra cuestión el concepto que a mí me interesa es que todos somos observadores observados. El ojo que todo lo ve y al que todo confluye. Es otro de los elementos que me parece fundamental. La otra cuestión es la cuestión de la pedagogía, que la escuela es el lugar de la producción de la pedagogía. Y por último, otro de los elementos que a mí me gustaría rescatar con ustedes es el cómo, la pregunta del cómo, la pregunta del qué y la pregunta del dónde. ¿Estamos? A mí me parecería importante, esto es fundamental para poder empezar a hablar de educación. Es decir, que claramente tengamos en cuenta, digamos, en consideración, que estamos al interior de una institución disciplinaria, que se ejerce, por lo tanto, sanciones, se ejercen controles, se produce una individualidad, hay un poder a imitar, todos nos controlamos a todos, y además hay un poder a respetar, todos tenemos que hacer lo que las normas institucionales dicen que tenemos que hacer. ¿Está claro?
Esto me parece fundamental para pensar la institución educativa y pensar nuestras prácticas también. Pensar nuestras prácticas y nuestras estrategias al interior de una institución disciplinaria. No se puede hacer cualquier cosa, hay que hacer lo que la institución quiere. ¿Está claro? Sí. Fíjense la mala noticia que les vine a traer. Es una noticia espantosa. Pero bueno, vivimos en una sociedad espantosa.